Buenos días, mi estimado Candelario Rosario, a Jeffrey, buenos días, y a los amigos que nos privilegian con su sintonía por esta onda musical. Sí, a los amigos oyentes que son la pieza más importante de este espacio. A ellos buenos días y un año lleno de salud, repleto de salud y además de suerte, que no haya ningún inconveniente durante los 360 y tantos días de este año. Recuerden que este programa se transmite aquí en el estudio B de la inconfundible onda musical a través de su frecuencia 1150 AM, a través de su plataforma digital Noticias 1150 ID, su medio a través de la internet y de mi cuenta de Facebook. Por ahí pueden vernos, escucharnos y estar al tanto de lo que pasa tanto en el plano local como en el plano internacional. Bien, este fin de año, como siempre, los datos del Comité Operativo de Emergencia reflejan muchos intoxicamientos por ingesta de bebida, también de alimentación, pero una de las cosas más lamentables es la intoxicación de menores, de un número de menores por la ingesta de alcohol. Eso, la responsabilidad, es decir, que son 73 menores entre 12 y 17 años intoxicados por el consumo de alcohol, la irresponsabilidad de los padres. Son a quienes hay que culpar, que son los responsables de esos menores, o a sus tutores si no están con padres y madres. También los accidentes de tránsito, eh, 40 y pico de muertos, específicamente 42 muertos, de ellos 32 por accidentes de motocicletas. Es algo ya predecible. Todos los años es lo mismo. Y ese componente del más del 80% de los muertos en accidentes de tránsito en los motores es algo que se conoce. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo para reducir esa estadística? Nada. Todo el tiempo lo quedamos en promesa. Pero los mismos giros mortales, la calibradera, andar sin ningún tipo de protección, casco, Sin nada, nada. protector. Y eso todos los años lo mismo, lo mismo. Una epidemia se ha convertido. ¿Cuánto le cuesta al Estado Dominicano, a nosotros los contribuyentes, ese problema que lo conocemos y no hemos sido capaces de resolverlo? Por ejemplo, el tránsito en la República Dominicana, tú sabes que es un caos. Por ejemplo, en el aspecto particular de las motocicletas. Yo pasé muchos años andando en motocicletas. Eh, en ese periodo era obligatorio andar provisto de la licencia de conducir. Siempre naturalmente se cuela alguien que conduce sin la debida autorización oficial, que es lo que aquí llamamos licencia, permiso de conducir vehículos de motor. Pedían una de motociclos, yo no la adquirí nunca, mi licencia todavía es de categoría 2 y cuando me monté en mi primera motocicleta fue ya provisto de mi licencia de conducir vehículos de motor, nunca anduve. Luego vino la ley de que había que protegerse la cabeza con un casco y siempre andaba provisto de mi casco protector, mis motocicletas siempre tuvieron sus documentos al día, su seguro, pero de un tiempo a esta parte las autoridades comenzaron a permitir la circulación de cuantos jóvenes, incluso un alto porcentaje de menores de edad, Menores, menores. en esas motocicletas que tú no sabes de qué color son, no tienen documentos. Esos muchachos, muchos menores y los que son mayores no tienen permiso de conducir vehículos de motor, desconocen las normas. Hay una derivación ahí del problema social, que es la caterva de jóvenes que nacen y van creciendo eh, sin el cuidado de padre, de madre, de tutor, y de repente
como dice el pueblo, se te enganchan en una motocicleta y andan por ahí como chivo como sin alma que ley, se la como lleva. decimos nosotros. Sí. Entonces, a eso se deben los tantos accidentes. Tú te paras en una intersección donde hay un semáforo y el semáforo da en rojo, pero ninguna motocicleta se detiene, escasos los que se detienen. Definitivamente. Entonces, hay un problema grave, un problema que lo refleja la cantidad de internamiento en los hospitales traumatológicos. Y es alarmante, o sea, de esta cifra de muertos, que 32 de 40 y algo sea por motor, Accidentes de motocicleta. nos indica que el problema sigue campante. Entonces, ¿quién le va a poner el cascabel al gato en algún momento? El Estado Dominicano ha sido incapaz, eh, impotente ante esa situación. No sé por qué, de verdad, porque hay países mucho más grandes con miles de millones de habitantes, eh, India, la China, que tienen sus regulaciones y un país de 11 millones de habitantes no puede con ese problema. Falta voluntad. Falta voluntad política. Eso que te digo que se ha permitido que todo el mundo ande en una motocicleta desprovisto de su licencia. No hay una autoridad que vele en las intercepciones en las calles porque se conduzca correctamente, que las personas que usan vehículos de motor estén provistos de su permiso de conducir. El caso de las motocicletas, provisto de su casco protector. Por ejemplo, aquí tú con toda frecuencia ves 4 y 5 personas, por ejemplo, un padre, la madre y 3 niños, todo enganchado en una motocicleta. Tú sabes el riesgo que eso, a veces no, muchísimas veces con niños de 1, 2 años en los brazos, que eso es un riesgo terrible, porque yo anduve en motocicleta y el que no ha estado en motocicleta lo sabe. Ante cualquier movimiento que te saque de control, el que te va montado atrás con un muchacho en la mano, fácilmente a ese muchacho se le puede salir de las manos. Así es. Pero aquí el transporte público, las famosas voladoras, no tienen puertas. No, 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 no. ¿Cuál vehículo de esos tienen, de esos que se dedican al transporte público aquí en la ciudad? Tiene puerta. No, no, no. Hemos contribuido al desorden, hemos institucionalizado el desorden y eso sigue campante y sonante. El problema del tránsito en este país es de terror. Es una problemática terrorífica. El Estado Dominicano no ha sido capaz de ponerle control a esa situación. En esa materia, el Estado fracasó, definitivamente. En materia de transporte, fracasó. Sí, ahí hay una persona que se hizo en estos días un pacto por el pacto vial, pero no sé realmente si qué seguimiento se le está dando a eso. Si, por ejemplo, tú transitas por la calle, por ejemplo, aquí en Villa Francisca, hay algo que la alcaldía del Distrito Nacional debería hacer. No sé si les corresponde, pero me parece que sí, que corresponde a la alcaldía del Distrito Nacional. Eso de las paradas, las terminales de los Autobús. vehículos que llevan gente a los pueblos, a las diferentes regiones del país, Sí. que están todavía dentro de esa área ahí, que en la 27 con Duarte y aquí en la Ravelo con Duarte y por el otro lado José Martí con Duarte hay un sinnúmero de esas terminales ahí que llevan la gente a los pueblos y Atapona contribuye mucho, han debido estar fuera ya. Bueno, Manuel Jiménez, no, el síndico anterior, el alcalde Sí, anterior, Manuel Jiménez. no, es el contrario, porque tuvo un problema que fue hecha en un área vedada. Ah, ok. Entonces, él como alcalde, que venía señalando la irregularidad de eso, porque fue hecho en un terreno vedado por cuestiones ecológicas. Ah, sí, sí. Entonces, luego eso se le dio para El atrás. Cañero fue que hizo eso. Sí,
el cañero. Mm. Otros le decían de que era haitiano también, no Yo, sé. yo no lo conozco por su nombre de pila, el cañero. Alfredo que se llama. Alfredo Alfredo Martínez. Martínez, Ok, Martínez, ok. el cañero. El cañero. Pues bien, él fue quien hizo eso, pero luego hubo mucha protesta, hubo mucha oposición. Sí, porque se construyó un área protegida. Exactamente. Pero deben buscar un área que no es desprotegida. Aquí hay mucho terreno, Demasiado. demasiado. Y cerca de la ciudad. Porque cuando hablan de las afueras de la ciudad, pensaríamos que a kilómetros. No, cerca hay terrenos para No es construir que ya hay terminales fuera de la ciudad que ya no son fuera de la ciudad, que están dentro. que están dentro de la Sí, ciudad. sí, porque se ha unido al casco urbano. Oh, sí, sí. Pregunta a los jaineros. Ajá. Bueno, Jaina no está con la capital por el río. Si Sí, no es por el río, ya Jaina fuera parte del Distrito Nacional de así la capital. mismo. Mira, pero también tenemos otras cuestiones de ahí del fin de año y comienzo de año. Eh, que el Ministerio de Interior y Policía ha estado por regular eso de los horarios de los colmados. Faride. Faride Raful, Faride Virginia Raful. Bien, mira, hay un problema. Dicen dejar pasar, Dejar hacer. Entonces, aquí dejaron pasar, dejaron hacer y ahora está el problema. El presidente de la federación es el dueño de colmados y colmadones y ventorrillos. Bien, ese se paró y desafió a la autoridad porque hay que permitirle. Aquí hay que hacer un trabajo serio porque los colmados son expendio de comestibles y de cuantas cosas, y también de bebidas alcohólicas, pero para llevar. Para llevar. Pero entonces comenzaron a permitir eso y los colmados se convirtieron en bares. Así mismo es. Así mismo es. Cuestiones que estaban, digamos, o le era permitido a ciertos negocios el hecho de despachar bebidas cerrados, eh, y ahora lo han sustituido, ahora no, hace un tiempo ya bastante largo, estos colmados abiertos llamados colmadones que venden de todo menos arroz, todo tipo de bebida. Bueno, aquí hay colmados que ya no venden No, no, arroz no, ni nada de habichuela. eso, nada de eso. Entonces, dieron el salto hacia las discotecas, pero esta vez abiertas. Abiertas donde el sonido, el ruido, perjudica a los residentes del sector donde están establecidos los negocios. Y, y uno entiende que la gente quiera ganarse sus pesos, ¿verdad? Porque negocio es negocio. Pero ¿No? es un negocio lícito. Sí, pero a costa de la tranquilidad de los demás es cuesta arriba porque tú puedes tener tu negocio, pero resulta que a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, yo quiero dormir. Yo quiero dormir, yo quiero conciliar el sueño. Entonces, ¿hasta dónde violar el derecho mío te da licencia a ti para hacer lo que tú quieras y no aceptar ningún tipo de regulación? Porque es donde viene el choque. Es donde viene el choque, porque en el caso de la ministra está velando por todas las partes. Tanto el que tiene negocio como el que no lo tiene. Porque no te está prohibiendo vender. No, No te lo está no. prohibiendo. Te está prohibiendo tener una música alta hasta ciertas horas de la noche, donde mi derecho como ciudadano es reposar, dormir. Mira, la República Dominicana en gran medida ha ido dando unos pasos hacia atrás en algunos aspectos de la vida. Mira, anteriormente tú estabas en un bar y a las 10 de la noche en punto, el encargado del negocio, el responsable del negocio a esa hora, estaba pendiente, y a las 10 en punto bajaban la música, que en esa época era belloneras, la bajaban. Bares, esos que prostíbulos que llamaban cabaret, que ya no hay porque son lo que son ahora, son itinerantes, ambulantes. Sí, zonas rosas, así le llaman. Pues bien, entonces se bajaba la música. Óyeme, eso se seguía con una religiosidad increíble. De repente comenzó a tolerarse la música, tú no la podías tener en lugares abiertos. Y esa ley está que regula eso. Porque muchas de esas leyes
no han sido Derogadas, no, ni derogadas ni mejoradas. actualizadas. No, 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 muchas de esas leyes están intactas, Mm, tal como son. Eso a partir de 1 hora de la noche, nada de ruido. Si tú tienes un negocio, una cosa, incluso cualquier fiesta, cuestiones, las fiestas terminaban temprano, se hacían las fiestas familiares y ya a las 10 de la noche se estaban terminando, porque la gente, a partir de esa era la gente comenzaba a recogerse y a acostarse. y ahora empiezan a cambiarse No, ahora comienzan a las a 11 las 11 y a de 12 de la la noche. noche. Sí. Comienzan. Entonces, eso del ruido se ha permitido. Aquí está de moda eh, en eso de comprar los equipos. Entonces tú lo llevas Sí, donde sí, sí, unos sí, sí. técnicos Ujú, que te lo transforman sí. y cuando tú lo accionas, la música se oye en el cielo. No, no, y cuestan 3 veces más que el vehículo que lo contiene. Exactamente, exactamente. Esos equipos cuestan más que el vehículo. Y ahora se han preparado unas zonas para ir a competir entre ellos. No, pero si hay áreas donde Ujú. ellos se van, por ejemplo, yo recuerdo cuando se construyó la avenida Charles de Gaulle, que nada más llegaba hasta el 9, la carretera que lleva a San Isidro, y eso era solo, ahí no vivía nadie. Y bueno, que se vayan a un espacio así, pues no transitaban casi vehículos, tú te acostabas en medio de la vía y tú echabas un sueño de 1 hora y no pasaba un vehículo. Bueno, que se fueran a competir ahí, que se vayan a competir ahí, eso está bien, ahí no molestan a nadie. Ujú. Tengo entendido que hay en países que le construyen vías especiales a esa gente que le gusta la velocidad y le permiten ir ahí a correr. Si te puede correr a 1000 kilómetros por hora, pues corre, pero un adulto. El asunto está dentro de la ciudad. Ujú. Pero desafiaron al Ministerio de Interior y Policía. Dio unas declaraciones ahí el presidente de esa federación desafiando. Y es peligroso cuando tú desafías a la autoridad. Eso quiere decir que el control del Estado está siendo permeado. Yo entiendo que, por ejemplo, si esa intervención de ese señor no conlleva, por ejemplo, un sometimiento a la justicia, pues por lo menos debería tener un mecanismo Sí, de que la autoridad se acerque a él y le diga, venga acá, pase por aquí. sí. El Ministerio Público o de el mismo Ministerio de Interior y Policía. Hay que echar un conversado. Dicen, venga acá, nosotros estamos en la responsabilidad, nosotros como Ministerio de Interior y Policía. Es esta. Y en el caso suyo, nosotros estamos amparados por esta ley. Exacto. Usted me dio estas declaraciones acá. Usted está desafiando a la autoridad. Usted sabe lo que es la autoridad. Usted tiene un negocio. Usted tiene un empleado suyo que le desafíe la autoridad a usted. Se mire usted, tiene todo el derecho a defender los derechos de suyos y de sus asociados, pero no me puede desafiar las autoridades. No, por Las supuesto. autoridades no están fuera de ley, están dentro de Están ley. dentro de la ley. Y tú permitirte que te desafíen, le están enviando un mensaje equivocado, porque otros lo harán. Pero aquí hay unos padres de la patria, es como yo le llamo, un Juan Uvieres, uno de esos sindicalistas, No han hecho lo que han querido. desafían, Han hecho lo que han querido. Y por eso tenemos el país que tenemos. pero esperemos que la entrada, la salida del 2025 y la entrada del 2026 sea diferente en cuanto a estos resultados. Mira, y hablando de tránsito, transporte, eh, qué bueno hacer un paréntesis para hablar de las vías por el que ocurre el mismo. Hay gente quejándose y yo tengo la percepción de que en materia de obras públicas nosotros estamos retrocediendo, porque es que yo no he visto una administración de obras públicas en el que las construcciones
se lleve más tiempo que en esto. Yo no sé si hace falta recursos, no sé si de donde daban antes no están dando, pero lo cierto es que están durando un tiempo enorme y los resultados muchas veces no satisfacen la calidad de las terminaciones. ¿Qué es lo que pasa con ese ministerio? ¿Qué es Bueno, lo que pasa? el que está al frente de ese ministerio de Liñe, Ascensión Burgos. Pero nada, vamos a darle oportunidad a este año que quizás los resultados sean diferentes. Ahí en el 9 tiene como 15 años trabajando en ese pedazo, Kilómetro ahí no 9. sale. Mira, vamos a enfocar el siguiente tema, que fue como consecuencia precisamente de la entrada del año y ese evento que celebra el pastor, el predicador, mi más estimado primo, Ezequiel Molina Rosario, que no somos primos, Pero Rosario son. pero Rosario somos. Entonces, dio unas declaraciones ahí, él habló de la decomposición social, de la problemática que hay en el mundo y de la familia. Tú sabes que el núcleo fundamental de una sociedad es la familia. Eh, Entre ellos prácticamente le echó la culpa a las mujeres, que dentro de cada mujer exitosa hay un hogar. Descontrolado, fracasado, arruinado. Eh, el asunto es que el pastor, si iba a hablar sobre el hecho de la atención a la familia y de la responsabilidad de padre-madre, debió generalizar. Es decir, detrás de un hogar arruinado puede haber hombre y mujer exitosos, pero al acuñar la frase para las mujeres, entonces se interpretó como un machismo rampante, ofensivo, denigrante hacia las damas, y muchas de ellas han puesto el grito al cielo. Y yo le doy la razón. Yo le doy razón porque la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de la, la, las, las ramas distintas dentro del cristianismo, voy a hablar, ni hablar del Islam, que ya tiene otro. Pero ese machismo imperante tradicional, porque en el ámbito antropológico, las religiones, como le dicen, religiones abrahámicas, son religiones machistas, donde el hombre, el sacerdote de la casa, la batuta y la constitución. Todavía hay hombres dentro de esos sectores y fuera de ellos, pero dentro de esos sectores que piensan que la mujer no puede trabajar, que ellos son los responsables de llevar el sustento al hogar y que la mujer está para parir y para cuidar muchachos. Entonces la declaración del pastor anda en esa línea. Anda en esa línea, es un pensamiento medieval, Sí, es, un sí, sí. es un pensamiento caduco, obsoleto, de aquellas épocas, como tú acabas de decir, donde la mujer estaba confinada solamente al hogar y a ver al hombre en ese periodo el papel de la mujer era casi como una servidora Exactamente. del hombre. Fíjate que la mujer tenía que preparar el baño, llevarle su toalla, Sus cosa, chancletas. su chancleta. Yo no sé ni cómo lo secaba. Exacto. Bien, pero las mujeres también, en un periodo de nuestra sociedad, en ese aspecto rural, todavía estábamos sumidos en ese atraso tecnológico, donde la mujer le lavaba los pies al esposo, al marido, y hasta le preguntaban, ¿usted me va a usar esta noche? Esta noche. ¿Tú me entiendes? Entonces, es un pensamiento de esa generación, Sí, sí, sí. de esas épocas sociales, del pensamiento social, cultural, sociocultural de esa época. Entonces, todavía él está respondiendo. Porque lo que quiso decir es que la mujer debe estar confinada. Sí, eso fue lo que quiso decir. Definitivamente. Él achaca los problemas sociales a la liberación de la mujer, en ese sentido. Pero una liberación de la mujer que, déjame decirte, que ha ido en beneficio de los mismos muchachos, porque aquí hay muchos hogares que funcionan
porque es la mujer que está a la Pero cabeza. claro, ¿y cuántas madres solteras no hay? Muchísimas madres solteras. Entonces, sin ese modelo de éxito, sin una mujer trabajadora, ¿qué sería de esos muchachos? Por ejemplo, aquí hay muchas madres, muchas madres solteras que sostienen el hogar, que incluso lo mantienen materialmente, moralmente, socialmente. Y entonces esos hombres irresponsables No, a lo mejor son él exitosos. los indultó y los exoneró. Porque el hombre en ese modelo de familia exitosa, nada que ver. No, nada que ver, No, en el discurso de él, nada que ver. nada Entonces, que ver. es un discurso peligroso. Sí, porque deja, como tú citaste, es que esas religiones son todas Sí, sí, sí. evidentemente machistas. Sí, sí, sí. Y por eso dije, no hablar del Islam porque es peor Pero todavía. la Biblia tiene párrafos ahí, zonas ahí, llama a la mujer Al servicio. al servicio de su hombre, a obedecer a su Ujú, hombre. ujú, Me lo dice claramente, sin ambajes. ujú. Entonces, la, por ejemplo, mira, a veces yo hablo con amigos que no tienen muchas luces, no han hecho estudios. Y digo, no, es que la mujer tenía un periodo que la mujer era nula, la mujer no estudiaba, incluso en la misma sociedad dominicana hay un periodo que iban a la escuela, pero si por ejemplo, si tú estabas aquí, en esta área de Ciudad Nueva, Ciudad Colonial, y las escuelas solamente llegaban a tal, que eso era una norma, hasta el tercero de la primaria, pero la que llegaba al sexto curso estaba a 4 kilómetros. Generalmente las hembras se quedaban ahí y los que iban a esa escuela que quedaba a unos kilómetros, porque habían pocas escuelas y a veces eran los varones, Mm. y generalmente había una mayor preocupación para que los varones estudiaran que las hembras. Sí. Había en hogares, te estoy hablando de muchos años para atrás, que las hembras casi ni la iniciaban en las escuelas. Entonces, ¿cuándo votan las mujeres por primera vez aquí en la República Dominicana? En 1942. Pero tú revisas la historia y en el mundo entero es en el siglo XX que Sí, sí, comienzan a sí, sí. votar las A mujeres. mediados del siglo XX. Creo que fue en Inglaterra la primera vez que Ujú, él permitió a las mujeres votar. ujú. Aquí hay países en América Latina que las mujeres se les permitió votar en los 60, Sí. en los 60, en los 1960, hay como 2 o 3 países, aquí en América Latina. Ujú. Entonces las mujeres no podían estudiar carreras, No. salvo que fueran enfermeras De servicios. y de servicio, Sí. enfermeras y esas cosas. Una mujer no podía ser médico, no podía ser ingeniero, no podía ser arquitecto, pero una mujer no ocupaba funciones públicas. Mm, mm. Buenos y santos días para ustedes, Candelario, Kelvin. Buenos días. Feliz, próspero año 2025 para todo el pueblo dominicano, Gracias. para su radio escucha, pero es un tema de un tan aprendizaje de que no puedo yo quedarme aquí solamente detrás de cámara. Tengo que unirme porque son temas contagiosos. Con relación, por ejemplo, para que usted vea si le estoy poniendo atención a ustedes, al igual que la gran mayoría de los radios escucha, voy a comenzar de atrás para adelante. Por ejemplo, a mi hipotálamo me llega que cuando hablamos ya de finales de 1900, que estamos hablando que la educación se abre un poco con Salomón Ureña de Enríquez, con el Instituto de Señorita, después de la corriente del gran Eugenio María de Hostos, ¿verdad, Candelario? Sí, 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 así Sí, mismo. Y así ahí mismo. es que se va propagando y multiplicando con Ercilia Pepín en Santiago, María Tina de Moya también, que sirvió. Pero maestras, Claro que sí, Sí. pero también comenzaron a trabar con lo que es el feminismo el aquí en República feminismo, Dominicana. sí. Que Feminismo. escuela ideal solamente para damas, Bien. jóvenes. Y el rol de Cilia Pepín ahí. Perfecto, Sí, perfectamente, sí, sí. claro que sí. Y mire, si me voy atrás, que me gustó muchísimo, me contagió, el tema de que ustedes abordaron detalladamente de lo que es la geografía demográfica, principalmente de que hoy ha crecido vertiginosamente Santo Domingo Este, la Charle de Gol, porque resido para allá. Si uno le da tiempo atrás, que usted abordó precisamente, yo conozco personas que me lo decían, yo me llegué a acostar un rato ahí en la carretera media con Charles y no pasaba nada. Yo conozco personas que cuando comenzaron
a esos cañaverales, a un lado, encontraban hasta huesos de cadáveres, porque en un momento se tomaba esa zona Bardilla. Ahí estaba Jaina Moza, recuerda. Pero claro que sí, yo resido cerquitita de ahí. Y otro lugar, pero principalmente esa avenida Charles de Gaulle, tirando para la autopista de San Isidro, América. Ustedes que conocen más que yo de eso, saben que ahí era una cosa increíble. Guasábara. Claro que sí, gracias. Sí, el crecimiento es vertiginoso. Bien, entonces el señor Molina, mi más estimado casi primo Ezequiel Molina y Rosario, luego dijo que lo sacaron de contexto, ok. pero su discurso fue bastante claro, yo lo escuché. Su discurso fue bastante claro que yo lo escuché. Sí. Hay un problema, esta persona, él dice que ya cumplió 80 años, él dice que abrazó la religiosidad, como se le llamamos acá, como evangélico, tenía como 14 años. Entonces, él ha abrazado ese pensamiento y no ha salido de ese pensamiento. No, está atrapado ahí. Y está atrapado ahí, y por eso esas declaraciones, la mujer es un ser humano igual que el hombre. Claro, y los mismos derechos. Tenemos todos los mismos derechos. Los mismos derechos, mismos deberes, las mismas responsabilidades en un hogar 50-50. Así es. Aunque a veces, como hablamos ahorita, hay muchas que están cargando con el 100. Sí, porque es una sociedad, es un problema humano, que yo suelo decir que el ser humano no es perfecto y ninguna obra del ser humano, como él no es perfecto, ninguna obra del ser humano va a ser perfecta. Siempre vamos a tener inconvenientes, por mejor que tú eduques, por mejor que tú formas, sale un ladrón, sale un violador, porque parece que son cosas inherentes al ser humano. Sí, aunque hay que acotar, en el caso del pastor Molina, que yo tampoco creo mucho en el relevo, porque yo he visto declaraciones del hijo, Ezequiel Molina hijo, que no dictan mucho del padre, sobre todo con los movimientos progresistas, ese tipo de cosas. Porque está bien que tú no comulgues por razones de fe doctrinales con ciertos grupos, pero caramba, vivir cayéndole arriba y politizando esos temas. Profesor, usted sabe que el mundo, en la medida que se fue haciendo ciencia y filosofía, se fue elaborando ya un pensamiento. Usted sabe que hay dos posiciones que buscan explicar el origen y evolución. Los evolucionistas y los creacionistas. Entonces, ¿qué pasó con los creacionistas? Que le atribuyen al mundo la creación, por creación de, pero se le ha atribuido un poder a ese creador que en esa fase primaria los creacionistas se oponían a lo que ya los evolucionistas estaban planteando, que a través de un ejercicio científico se podrían ir alcanzando conocimiento, logrando cosas, pero se oponían. Se oponían. Entonces, todavía ese pensamiento pesa mucho en mentalidad como la del pastor Molina. Sí. Fíjate que es que la iglesia por tradición se ha opuesto a todos los cambios. Por eso le llaman retrógrada, reaccionaria, conservadora. Fíjate que la iglesia católica es, en el mundo occidental, es una de las instituciones más viejas. Pero se han operado cambios. Sí. No se han operado cambios en los fundamentos de la religión católica. Eso es así. Porque recuérdate que parten de los dogmas. Y los dogmas no son discutibles, no pueden ser puestos en duda. No. Eso va contra la autoridad de la iglesia. Entonces, ese pensamiento del pastor Molina, del predicador Molina, encaja. Perfectamente. Y no ha evolucionado. No. Y su hijo, que en términos convencionales es un heredero, anoche lo
vi una entrevista de él con el obispo Burgos de la provincia Peravia de Baní, en una entrevista en un canal de televisión. El periodista parece que ha leído bastante la Biblia y esas cosas y la historia de la religión, porque estaba de tú a tú con ellos. Se definía como creyente, pero él mismo decía que al mismo tiempo a veces no creía y le señalaba lo que él entendía contradicciones. Pero volviendo al señor Molina, es que su pensamiento está caduco, obsoleto, en una serie de lo que son el pensamiento hoy día, la evolución de la sociedad y los roles en la familia. Le está todavía como 500 años atrás. Sí, sí, definitivamente. Porque en el fondo es lo que está reclamando, que la mujer debe del hogar. Debe asumir el rol que él cree que debe tener, que es estar en la casa cuidando a los muchachos. Entonces yo dije que es un mensaje peligroso, porque no fue cualquiera que lo dijo. No. No, fue el líder. Que él congrega ahí miles de personas. Y seguidores por todas partes. Entonces, esos mensajes son muy... pero bueno. Ahí tenemos el Foro de Mujeres Periodistas. Tenemos el Foro de Mujeres Periodistas, la Asociación de Mujeres Empresarias Dominico Internacionales y la Federación de Mujeres Empresarias Dominicanas. Sí, con razón. Les respondieron inmediatamente. Y ahí he visto ya muchísimas opiniones en los medios escritos, como también en estas redes, enfrentándolo de una manera. Él tuvo que decir que fue sacado de contexto. Vale, usted habló muy claro. Usted habló muy claro. Él se entendió bastante bien. Mira, pues el otro caso de esta semana fue la muerte del señor Jimmy Carter, ex presidente de los Estados Unidos. El señor Carter durante su periodo fue que se negoció la entrega, la devolución, vamos a decir la devolución, o la entrega del canal, de la administración del canal de Panamá a los panameños. El señor Carter negoció también, perdón, el Camp David, una residencia ahí de descanso de los presidentes norteamericanos, y ahí se llevaron a cabo unas negociaciones donde Israel y Egipto establecieron relaciones y cosas. Eso le costó a Egipto ser expulsado de la Liga Árabe. El señor Carter, para nosotros los dominicanos, tuvo un rol importante en el año 1978. Balaguer venía de gobernar 12 años consecutivos el país. Estaba muy desgastado. La oposición dura, sabe que fue un periodo de las libertades públicas fueron estranguladas, las persecuciones, los asesinatos. Habíamos salido en el año 1966 de la Trifulca de Abril. Bueno, Balaguer, pero ya el año 1978 estaba muy desgastado. Perdió las elecciones. Hubo una reacción ahí buscando mantener a Balaguer en el poder. Él no estaba disgustado con eso, pero el señor Carter tomó una posición muy activa. Habló con su embajador aquí, Pastorino, creo que era Robert Pastorino, para que fuera a hablar con Balaguer y le transmitieron un mensaje directo a Balaguer. Lo sentaron ahí en la casa de Balaguer, ahí en la Máximo Gómez, creo que como en un gazebo, una ramadita, una cosa ahí, donde unos banquitos, se ha dicho, donde sentaban los choferes y cosas ahí, en el momento que los funcionarios estaban despachando. Y quedaron ahí, creo que tomó 2 o 3, mucho tiempo, tuvo que irse. Creo que Balaguer le dijo que él despachaba en el palacio, que él no despachaba en su casa, algo así. Se fue. Pero Carter no se dio por vencido. Lo llamó directamente y habló con él. Dijo, mire, nosotros no vamos a apoyar
ningunos resultados que no sean lo, sepa eso, que no vamos a apoyar eso. Y entre otras cosas, y Balaguer, que era sabio, se dio. Eso posibilitó el ascenso al poder del Partido Revolucionario Dominicano. Gobernaron 8 años consecutivos. Vino ahí la abolición de la ley ETA que prohibía las actividades comunistas, socialistas. Se legalizó esas leyes se quitaron y los presos políticos fueron puestos en libertad. El nuevo clima, más tolerancia. Entonces ya Balaguer regresa en el 86, pero tiene que hacer un gobierno ya como un poco más abierto, sí, no, como se estira, tolerante. una democracia con sus dificultades pero el señor Jimmy Carter después creó una fundación y se dedicó a observar elecciones y a servir de observador de elecciones. Centro Carter. Centro Carter. Él era de ahí de la zona sur de los Estados Unidos, el estado de Georgia, de un pueblito pequeño, Plains. Ahí fue enterrada su mujer, creo que lo van a enterrar a él ahí también. Él era la iglesia bautista, él creo que estaba haciendo como dirigiendo esa iglesia, como el pastor, algo así, Okay. de esa iglesia. Era eminentemente religioso, muy religioso. Tuvo su esposa Rosalind, y se casaron y siempre llevaron una vida muy unidos, lo que tuvieron como 2 o 3 o 4 muchachos, hijos. Pero él fue un hombre que, estando en el poder, fue asaltada la embajada de los Estados Unidos en Irán. El famoso. Que ya habían sacado al famoso Shah de Irán, Reza Pahlavi, un hombre que heredó el poder de su padre. Y ellos gobernaron con un estilo medio occidentalizado. Un hombre muy famoso, como tú sabes, muy rico, su esposa Faradiva, esa salía todo en todas las revistas sociales, que si Vanidades, que si Vogue, que si Cosmopolitan. Sí, llegó a ser el país más occidentalizado de esa zona. Irán. Irán, hasta el asalto de los ayatolás. Sí, del ayatolá que estaba refugiado en París y desde allá fue dirigiendo todo el movimiento hasta que anunció que entraría a Irán. Reza Pahlavi, el Shah, ya se había ido y asumió un personaje ahí para que no quedara céfala la sociedad. Creo que es Shapur Bakhtiar, algo así. Y él llegó, los militares jóvenes, sobre todo en la Fuerza Aérea, se rebelaron también. Ahí fue cuando colapsó todo y el Shah de Irán, Ruhollah Khomeini, el ayatollah, entró y había una manifestación, se dice ahí que había como 5 millones de gente, demasiada gente, no creo que fuera eso, pero tuvo un respaldo, por eso que sea un país islamita. Sí. Un respaldo terrible. Entonces, la embajada fue asaltada. Algunos rehenes murieron porque no pudieron ser rescatados. El pueblo norteamericano vio a Jimmy Carter como un hombre flojo, blandengue, sin carácter, y perdió la reelección de Ronald Reagan. No pudo ser reelecto, pero el impacto de su gobierno en toda América Latina fue positivo. Fue positivo. Aperturas democráticas. Aperturas democráticas. Ayudó mucho a que se abriera la democracia en América Latina porque él gobernó ahí, ganó las elecciones en el 76, 77, creo que fue 76. Entonces, todavía en esos años imperaba mucho el autoritarismo aquí en América Latina, los golpes de Estados, los golpes de Estado, pero él ayudó mucho. Sí. A acabar con esa práctica y presionó para que surgieran gobiernos democráticos. Y también luchó mucho en defensa de los derechos humanos. Sí.
Bueno, muchos le pondrán sus asteriscos, pero sí, Mm. los resultados fueron positivos. Bueno, pasa sus restos, como dicen los creyentes. Pasa sus restos. Sí, Bueno, pero creo que después que uno se muere, donde quiera que enterren a uno, esos restos están en paz. sí, bueno. Pero es un decir. Mira, en Puerto Rico se juramentó doña Jennifer González como nueva gobernadora de Puerto Rico. Ah, sí, por ahí vi a Luis Abinader Corona en la toma de posesión. Sí, Y le dirigió su palabrita a ella. ella también dijo ahí que esperaba, iba a trabajar para que las relaciones fueran bien fluidas, eso está bien. Pero hay algo ahí que ella dice, que va a luchar para que Puerto Rico sea definitivamente anexado a los Estados Unidos. Prácticamente para que lo que quiere siempre para que se convierta en el Estado 51 o 52. 52 sería ahí 51, o Estado 51. El Estado 51, 50 Estado el 51 sería. El 51. Sí. El 51. Eso dice ella que va a luchar para que Puerto Rico sea anexado. Ya tiene protestas ahí, pero ellos no han sometido a ese referéndum, que si salen del el Estado Libre Asociado o si para convertirse en soberano, y siempre han perdido. Pero con perdón de los hermanos boricuas, la mitad de los que quedan, porque ya la otra mitad vive en territorio Estados norteamericano. Entonces, bueno. No, es una decisión que al final No. eso lo someterán a través quizás de un plebiscito. Una decisión soberana. Sí, del pueblo. Ellos han estado sometiendo eso varias veces y ya han perdido, los independentistas han perdido. Aunque hay algunos sectores en Estados Unidos que están locos por soltar eso. Sí. Ujú. El mismo Trump no es muy amigable con la administración. Trump no es muy amigable con el pueblo boricua, y se demostró en la catástrofe que tuvieron, unas inundaciones ahí, y las declaraciones de Trump, que son siempre controversiales. Pero bueno, suerte para los hermanos boricuas, que agradecemos mucho que sirvió Puerto Rico de refugio a miles y miles de dominicanos, sobre todo en aquellas épocas de travesías. Todavía se dan, pero en menor medida. Puerto Rico era una meca, donde muchos dominicanos lograron conseguir trabajo y sostener a sus familias acá. La Sí. diáspora dominicana se Sí. concentró mucho en Puerto Rico. Sí. Pero también hay muchos dominicanos que se van a Puerto Rico para usarlo como trampolín. Trampolín, Estados Unidos. Porque ahí se las arreglan, consiguen unos documentos, una cosa, aprenden a hablar con el acento boricua, con unos documentos y su acento boricua, se van a los Estados Unidos. Okay. Entran ahí por un aeropuerto. de, la, de los que es un país de genio. Pero, comandante, yo creo que cuando se hagan las investigaciones acerca de en tantísimos países, solamente en el renglón de lo que hay que hacer para salir de su país sin estar dotado de la visa correspondiente, Sí, yo creo que los dominicanos ganan por la milla. sí, hay que dar, Haciendo dar, fraudes como dice el auge, el alcohol popular hoy día, hay que dársela. Sí, pero haciendo fraudes para salir con machete, con esto, con lo otro. Se te meten hasta Turquía, Sí, así es. los dominicanos. Mira, por el otro lado, en los Estados Unidos también se calentó la cosa con la entrada del año y la salida del otro año. Hay una tipo en un vehículo ahí, arremetió contra una multitud y se llevó como 15. Sí, 15 Han muerto como 15. Y muchos 15. graves, ¿no? Sí, muchos graves. De los horrores del extremismo. Él es descendiente de... Claro, incluso su nombre es así mismo, como cualquier dominicano, una pareja de dominicanos que va, como hay tanto, y tienen un hijo allá, pues ese muchacho es Pedro Manuel Rivera Ramírez o Burgos o Brazován,
pero es norteamericano, nació allá. Y ese tipo tiene su apellido así mismo, árabe. Ujú. Y él es cónsono con el islamismo y esas cosas. El ISIS, Sí. Estado Islámico. Dicen que lleva una bandera del Estado Islámico. Pero también hay un artefacto que hizo explosión ahí en la torre de Donald Trump. Estuvieron hablando de terrorismo, pero Hay alguien disgustado con Elon y Trump, porque fíjate, la pareja, el vehículo que construye Elon, la empresa Elon, Tesla, Tesla. frente a la torre Trump. Entonces ahí hay un simbolismo. No, porque ahora Elon Musk es un activista No, 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 número no. uno. No. Dicen que él llevó a Trump al poder y que usó sus plataformas, los algoritmos, como Sí, dice sí. un colega de acá, un insigne ciudadano nuestro. Los algoritmos que se alteraron en Twitter para promover a Trump en, en este proceso electoral, pasado proceso electoral. Entonces, hablan de que le debe mucho Trump a Elon Elon en ese Musk. sentido. Sí. Mira, a propósito, déjame saludar a mi buen amigo Tomás Callender, Marte, que está viéndonos y decirle que tiene una invitación para que venga acá y agote una hora con nosotros. Él estudió el área de turismo, ha estado trabajando la vida entera en esas áreas, tiene unos años residiendo en los Estados Unidos, por cierto, Ok. pero él no se fue usando la vida. No con se fue con el nosotros. machete. No. Ok. Calendar es un hombre serio, un Pues hombre saludos honesto, para no él. jamás. Sí, Saludos saludos para para ti, Calendar, y Y feliz año nuevo. bien. Entonces, y Edmundo González está supuesto a venir al país mañana o pasado. Sí, se va El presidente electo de de Venezuela y Venezuela. reconocido por muchos países. Sí. Pero ahora el día 10 se va a juramentar Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Nicolás Maduro Moro. Moro, que nunca ha perdido unas elecciones. Sí, él perdió las últimas, la perdió. Dice él que nunca la ha perdido. La perdió. Él y sus séquitos. Él lo perdió porque mira lo que pasa. Ellos encarnan un proyecto redentor, un proyecto que va a lograr la equidad en la sociedad. No la igualdad, porque eso, pero sí la equidad en la sociedad y que resolverá los problemas en gran medida. Pero el pueblo tú no lo puedes, ya dijo uno que coger 3 personas y ponerla a pensar de manera uniforme. Es difícil. Imagínate tú donde hay millones de personas. Entonces, cuando un gobierno como el que presidió Chávez, el que continuó Maduro, convoca elecciones porque no han hecho lo que en otros estados, en otros países se hizo. Por ejemplo, el caso de Cuba, estableció el partido único y ellos manejan todo, ese partido. Acá no, acá te permiten una oposición, aunque con muchas limitaciones, con trabas, pero te permiten una oposición y se movilizan. Entonces hay una franja de la sociedad que rechaza ese proyecto que ellos encabezan y que están poniendo en práctica desde el control del poder. Pero también hay personas que en un momento lo apoyaron, que luego les retiran el apoyo y van sumando y van sumando. Llega un momento que tú convocas unas elecciones como le pasó a Evo Morales y tú la pierdes. Sí, como es normal, proceso democrático. Y tú la pierdes. Por ejemplo, en Colombia, Álvaro Uribe, nombre de un pensamiento conservador, que desde el poder aplicó una línea respecto a las guerrillas. Y Juan Manuel Santos, que era su ministro de Defensa, y que él apadrinó para que fuera candidato, pero después va con una posición ya propia. Y Juan Manuel Santos, en cambio a Álvaro Uribe, articula un plan de negociación para llevar la paz a Colombia. Juan Manuel
Álvaro Uribe se opone. Y cuando se convoca el plebiscito para que el pueblo ratifique eso, la posición de Álvaro Uribe desde fuera del poder le gana y le tumba la de Juan Manuel Santos. ¿Y qué tuvo que hacer Juan Manuel Santos? Irse por el Congreso, para que el Congreso lo avalara. Que este servidor, este que habla aquí, desde aquí de la República Dominicana, y sin ser ningún experto, ningún analista, dijo, se está equivocando Juan Manuel Santos, debe irse al Congreso, el Congreso está para eso. Y que ahí hay un pueblo que rechaza las negociaciones y que estaba más de acuerdo con lo que estaba haciendo Álvaro Uribe, que fuera eliminando el jurado, pero ese pueblo le está dando apoyo. Exacto. Entonces, cuando te convocan unas elecciones, tú puedes, como el caso de Venezuela, tú puedes tener todos los poderes militares y policiales y de seguridad, de todo tú puedes tener. Tú puedes tener la justicia, de los tribunales y el Ministerio Público. Tú puedes tener la Junta. Tú puedes tener los medios de comunicación conculcados que nada más se diga, tú puedes tenerlo todo, pero tú tienes un pueblo disgustado. Entonces, el día que se van las elecciones, tú no tienes un mecanismo para tú asegurarte de que por lo menos el 55% o el 52% vote a favor tuyo. Tú no tienes un mecanismo como tú hacer que la gente vote en una medida que favorezca, que te favorezcan a ti los resultados. Porque la gente va y vota, pero la gente va libre ahí. Entonces, cuando viene el conteo que te sale adverso, ahí está. En Venezuela también, hace creo que fue 7 años, fueron 7 años, que perdieron una asamblea, perdieron las elecciones parlamentarias, cuando de 157 creo que eran diputados, porque ya unicameral, la oposición le sacó como 113, que sacó mayoría mecánica, lo que hizo ahora, lo que pasó aquí en las elecciones pasadas, las elecciones pasadas, que el oficialismo le sacó, que puede hacer una serie de cosas desde el poder, sin contar con la oposición, porque sacó una cantidad, que puede hacer las modificaciones, y eso pasó en Venezuela. ¿Qué hicieron ellos desde el poder? Que maniobraron para restarle esos diputados que en la asamblea para las decisiones serían votos, y se los restaron porque podían hacer una serie de cosas que perjudicaban al régimen. Sí. Ahí es cuando Juan Guaidó preside la asamblea. Entonces, pero el problema está en lo que yo sostengo, que al final de cuentas tú tienes todos los poderes, tú cuentas con todos los poderes, pero entonces convoca unas elecciones, pero tú no tienes un mecanismo efectivo. ¿Cómo lograr, cómo conseguir unos resultados? O sea, a través de un mecanismo de presión directo, como sea, que te vengan unos resultados favorables. Que te sean favorables. Ya el desgaste también. El desgaste. Y la gente te está diciendo que no, como le dijeron a Evo Morales. Exacto. Maniobró y pudo hacer unas modificaciones para él volver a ser candidato. Pero ahí encontró una oposición interna y lo sacaron del poder. Ahora está en disputa con Luis Arce. Sí. No, ya está encabezando movimiento insurreccional. Sí, pero él tiene un problema, es que institucionalmente, como decimos los dominicanos, institucionalmente lo jodieron. Sí. Porque no puede ser candidato. Le quitaron el control del partido.
y tampoco puede ser candidato presidencial legalmente. no, y ese force, eso es, ese force mesiánico típico de estos países, eh, bueno, América Latina y sus... Tú sabes que en el caso de la República Dominicana, ese proyecto que introdujo el presidente actual para lo que llaman los candados, las cosas, estoy totalmente de acuerdo porque si hay alguien que viene padeciendo desde hace tantos años, desde cuando el balaguerato, de que aquí el que llega a la presidencia de la República, aunque te llegue 2, 3, 4 veces, nunca queda saciado. Entonces, no, espérese, usted aspiró a la presidencia de la República, usted gobernó. Por ejemplo, el caso de la Constitución vigente, usted tiene una otra oportunidad para usted postularse. Y usted ganó, usted gobernó otro periodo, usted salió, si perdió, usted salió. Ya usted fue presidente. Balaguer murió, Bosch murió, Peña Gómez murió, y la República Dominicana, yo creo que ahora está mejor. Sí. O sea, no eran insustituibles. Sí, así mismo. Así mismo. Y ese pensamiento debe apoderarse de los líderes de los partidos y transmitirle a sus seguidores esa misma sensación que la alternabilidad es posible y es sana para los procesos democráticos. Pero que uno de los elementos básicos de la democracia es la alternabilidad. Uh -huh. Si no, se está convirtiendo en lo que critica, lamentablemente. Entonces, esa función de asesor de las nuevas generaciones es el papel y la función que muchos se resisten. No es que aquí no se resisten al retiro. No. Por ejemplo, el caso más reciente, el del PLD. Danilo, primero llega Leonel al poder. Danilo estaba aspirando, pero encontró algunos inconvenientes para el pasar, pero al final pudo pasar. Entonces, ok, gobernó un periodo, vino y modificó la Constitución para repostularse, repostuló y gobernó. Entonces ahora, ya no puedo, ya debo volver a la vida. Entonces, ¿quién va a controlar el partido? ¿Quién se queda a la cabeza del partido? Ahí vino, eso porque ese es el problema. O sea, no quiero retirarme, ya que no puedo ser presidente de la República, pero no quiero retirarme para ir a mi casa y dedicarme a una conferencia, a unas cosas que me invitan. No quiero. O sea, quieren tener una vigencia. Que lo que termine es haciéndole daño al propio partido. Y a la democracia. Y a la democracia, en general. Entonces, ni piensa en su partido, ni piensa en la democracia, no piensa en nada, en su persona. Y una caterva de, como decía mi padre, de aguizotes. Sí. Sobre todo los que son privilegiados con la permanencia de ese caudillo. Ajá. Ajá. Como decía mi padre, de aguizotes. Porque son privilegiados. Sí. Son beneficiarios, son los primeros beneficiarios. Entonces, pero el líder debe tener madera. Claro. Dice, párenme eso. Vayan buscándose otro líder, el que quiera quede en libertad de buscarse otro líder, o si quiere seguir aspirando a cargos, a cuestiones, porque yo terminé. Exacto. Yo paso a la vida, yo tengo mi calendario hecho, yo me voy a dedicar a otra, a esto. Podrán venir donde mí, yo le doy las orientaciones que sea, podrán invitarme a la universidad tal, a que le habla a los estudiantes, a los profesores, y yo iré con mucho gusto, no cobraré. Porque por ahí hay uno que tiene unas fundaciones, Bill Clinton, el otro Obama, sí. Pero tú lo invitas aquí a una cuestión y no basta con que tú le digas te pago el pasaje y te pago el alojamiento y lo que te coma. No, eso tiene un costo. Y unos libros por vender también,
se dedican a escribir. Bueno, pero ok, desde ahora yo puedo dedicarme a escribir, pero esas fundaciones que crean te cobran miles de dólares y hay que buscárselo. Y que me perdonen ellos, pero es una forma también, porque como presidente tú de esa fundación y te invitan a esta conferencia. Si no te envían los pasajes, la cosa, pues esa fundación asume todos los gastos tuyos. Sí, claro. Que es una forma también de... Claro que sí. También hemos llegado al final del programa, el primer programa de este año. Esperamos que hayan quedado satisfechos con lo que se ha dicho, se ha hablado, y invitarlo para que el próximo domingo estén con Kelvin Mejía y quien les habla, Candelario Rosario Vicioso, en otro programa de Cerrando la Página. Jesucristo,